estimada audiencia de su programa de Alimenta tu Salud. Les saludamos con el placer de todos los martes en su programa que hoy, bueno, como lo prometido es deuda, les comentábamos en nuestro programa pasado que vamos a estar hablando de los temas de diabetes, porque como bien lo saben, el pasado viernes 14 de noviembre fue el Día Internacional de la Diabetes. Entonces, pues vamos a estar hablando de estos temas para concientizar más que nada. Y pues antes que nada, vamos a darle la bienvenida a nuestra colaboradora de este espacio, la doctora Adriana Noriega. ¿Qué tal, Adriana? Muy buenas tardes. Hola, Erika. ¿Qué tal? Pues aquí, mira, como cada martes. Así es. Con un tema pues muy importante. Bien. Y pues ahorita nos apoyas a presentar a nuestra invitada. Claro que sí. Antes de presentar a nuestra invitada de lujo del día de hoy, les vamos a decir que nuestro tema de hoy es vivir con diabetes. Y para este tema, pues nos va a platicar un poquito Ana Isabel Gómez, a quien le damos la más cordial bienvenida. Buenas tardes. Buenos días, muchas gracias nuevamente por el espacio. Pues en este mes tan importante, ¿verdad?, que es nuestro mes azul, para educar, prevenir y concientizar sobre diabetes. Así es. Pues danos Gracias. una introducción del tema para que sepa la gente un poquito. Sí, pues más que nada el día de hoy que hablaremos un poquito sobre vivir con diabetes es para que pues las personas que viven con diabetes entiendan un poco más su cuerpo y aprendan a conocer y reconocer cuando es necesario atender en cierta medida un poco más su condición. Porque si bien, mira, las personas que viven con diabetes en la época de hoy ya no es un significado de decir, ay, estoy enfermo, no voy a poder hacer mi vida, no voy a poder comer, no voy a poder disfrutar lo que es la comida o el placer simple de vivir. En la época de hoy, la tecnología, la educación nutricional, la educación en salud ha crecido tanto que las personas tienen que entender que el vivir con diabetes no significa perder tu calidad de vida, sino vivir con diabetes significa aprender a vivir con esta enfermedad, porque es una condición que no desaparece, es una condición que una vez que se instala ahí va a estar, y entonces las personas tienen que aprender eso, tienen que aprender incluso a reconocer que el avance médico, sobre todo enfocado mucho en lo que es el nuevo desarrollo de insulinas, ha permitido que las personas puedan vivir incluso pues más años sin complicaciones y que puedan vivir también como una persona cualquiera, como una persona que no tiene una limitante como sería a lo mejor una enfermedad que te incapacita, una enfermedad que hace que estés sin poder hacer una vida plena. Sin embargo, esto de vivir con diabetes, pues no solamente es reconocer que tienes la enfermedad, que la ciencia, la tecnología están para apoyarte, sino también ellos tienen que aprender a entender cómo su cuerpo responde a ciertos eventos, a ciertos medicamentos o a ciertas necesidades, y vivir con diabetes pues es construir hábitos, construir un estilo de vida que más que nada es para cuidarte y que para el vivir con diabetes no represente una carga emocional ni una carga física para ti y para la familia. Básicamente, pues bueno, eso es lo que podría decir como introducción, que me da mucho gusto tener siempre a alguien experto, claro, y alguien que nos apoye a entender un poquito más este tema, porque pues vivir la diabetes no es solamente decirlo de aquí para afuera, sino es una experiencia de vida completamente compleja. Y pues el día de hoy que Ana Isabel nos viene a contar un poquito de esto, pues yo creo que nos va a enriquecer mucho la plática del día de hoy. Claro que sí, qué mejor que Ana Isabel para que nos platique de este tema, ¿verdad? Entonces, bueno, nos vamos a pasar contigo. Platícanos cuál es la diferencia de la diabetes tipo 1 y de la diabetes tipo 2. Bueno, la diabetes tipo 1 no se puede prevenir, es autoinmune. Y la diabetes tipo 2 es causada por otros factores como lo son sobrepeso, obesidad, malos hábitos de vida y sedentarismo. Okay. Con cualquiera de los dos tipos de diabetes se puede vivir bien, como persona, sí, bueno, podríamos decirlo normal, siempre y cuando tengas los cuidados, sigas al pie de la letra todas tus indicaciones médicas.
Sí, aclarando, por ejemplo, la diabetes tipo 1, desde que se diagnostica, el paciente es insulino dependiente de por vida. Va a ser su condición de por vida, va a necesitar su insulina. En algunos pacientes con diabetes tipo 2 se puede tratar con algún otro medicamento antes de usar insulina. Ok, bien. Bueno, desde tu experiencia, ¿qué mitos te encuentras más seguido sobre la diabetes tipo 1? Mitos, los más así comunes, la insulina me va a dejar ciego. La insulina me va a dejar ciego. Cuando hay un diagnóstico, a mí me pasó, me dijeron, pues, ¿qué le dabas de comer a esa niña? O sea, no conocían la condición de diabetes tipo 1, que es autoinmune. Algunos test, productos milagros, que luego pues ya van causando daño en hígado, en riñón, ¿verdad? Llegan los niños ya pues con daño renal o intoxicados a hospital. Se cree también que por vivir con diabetes no podemos comer mango, sandía, plátano, y todavía en la actualidad hay nutriólogos que prohíben ciertos alimentos, y ahorita ya no se trata de prohibición, se trata de educación, educarlos en cuanto a su alimentación para esa patología. Claro, luego nos dicen que los médicos todo prohíben, ¿verdad? Que por eso muchas veces se cree que la gente no vamos al médico porque decimos, pues todos nos van a prohibir. ¿Qué voy a comer? ¿Qué voy a comer? Si todo te quitan. Y entonces, pues aquí en este caso se trata de acudir con un especialista. Con su especialista en nutrición y que esté actualizado, ¿verdad? Actualizado en diabetes. Otra creencia también es de que los pacientes que viven con diabetes deben de consumir solo productos light o productos bajos en azúcar, y pues no se debe de consumir siempre eso, porque hay que recordar que las calorías que ingerimos, si no las eliminamos, pues se van acumulando. Y aparte, pues hay que leer muy bien sellos, porque puede traer otros aditivos y cosas no aptas para la salud. Perfecto. ¿Cuál es la vida diaria con diabetes tipo 1? ¿Cuáles son los retos más comunes que comparten las personas con diabetes tipo 1 en los grupos donde tú participas? Bueno, el diario vivir, pues esta condición es de 24/7, pues es desde que uno inicia el día. Hay que checar glucosa, nuestro automonitoreo constantemente, al despertar, antes de desayunar, después de desayunar, igual a mediodía, media mañana. ¿Para qué? Para tener en cuanto a la cantidad de glucosa que se tenga en ese momento, se hace nuestro conteo de carbohidratos o nuestro conteo de alimentos que va a ingerir. Se calcula la dosis de insulina de acuerdo al paciente, a la sensibilidad que tenga cada paciente, y para aplicar la cantidad adecuada. Si se aplica menos cantidad de insulina, puede venir una hiperglucemia. Si se aplica más, puede venir una hipoglucemia. Okay. Entonces hay que estar automonitoreando constantemente, calculando comidas, previendo también glucosas, si se realiza algún tipo de ejercicio, porque también ahí pues nos podemos desfasar en la glucosa, hormonas también hay que estar al pendiente. Por ejemplo, en el caso de las jovencitas, pues en qué etapa del ciclo menstrual están, porque hay cierta etapa en las que se hacen más resistentes a la insulina, y luego ya después pasa el ciclo y se hacen muy sensibles a la insulina. Entonces ahí también se nos altera la glucosa. Ok, entonces en hombres y mujeres es distinto en ese aspecto. No, también los jovencitos en etapa de desarrollo también se les altera su glucosa, y aparte también pues está la hormona del crecimiento, que también nos viene a alterar la glucosa. Okay. ¿A qué edad se puede diagnosticar la diabetes tipo 1? ¿O a partir de qué edad, así desde tu experiencia, que digas, a esta edad ya se puede saber, o varía, o qué? Sí, varía. Hay pacientitos pediátricos que de meses se les diagnostica, en mi caso a mí, y como que es muy común a los 10 años.
A los 10 años le detonó. ¿Y por qué su pasa diabetes. que a los 10 años? Pues no hay una edad en específico. No hay una edad en específico. Eso es lo que yo he visto, que a los 10 años como que hay más diagnósticos, pero puede ser a los 5, al año. ¿O desde bebés? Desde bebés. Ok, perfecto. Bien, ¿tú qué estrategias recomiendas para que, bueno, pues la alimentación no se vuelva una carga? Porque, bueno, pues sabemos, como ahorita dices, hay que estar midiendo glucosa y todo ese aspecto, pero que sea, bueno, más bien que sea una herramienta de bienestar. Pues bueno, yo recomiendo educarse en cuanto a diabetes, acudir con un profesional de la alimentación, que el profesional, de acuerdo a la persona, al paciente, a sus gustos, a su economía, a su calidad de vida, le va a enseñar a comer, para que la alimentación no sea una carga, que sea así de, ay, otra vez lo mismo, no sé, desayunar huevito con nopales, o sea, que lo enseñe a variar sus alimentos y a comer, a acompañar, a hacer combinaciones saludables y a hacer tipo de preparaciones, ¿verdad? Que no sea frito, que no sea capeado, lo más saludable posible, pero hay que acercarse con su profesional de la salud para que le den estas herramientas. Fíjate, una vez que ahorita comenta Ana Isabel esto, yo conocí a una paciente que ella tenía diabetes, era tipo 2, pero ella ya necesitaba insulina. Y su médico siempre le decía que dejara de comer todo y ella lo único que comía eran nopales, frijoles y papas. Era lo único que comía. O sea, todo el tiempo comía. Todo el tiempo comía lo mismo. Y ella pues obviamente empezó a tener problemas de desnutrición. Claro. Porque con esa alimentación durante años, y era como la forma en la que más o menos ella regulaba un poquito su glucosa, pero tampoco era la forma correcta. Y ella ya después dejó de comer porque no le gustaba la comida. Y ahorita lo que dice la nutrióloga, dice que la comida no se vuelve una carga. Para esta paciente se volvió una carga el comer, porque era siempre lo mismo, nopales, frijoles y papas. Era lo único que comía. Porque era lo que más o menos ella veía que le regulaba un poquito la glucosa, pero después ella sentía muchas molestias digestivas. Porque pues también ese tipo de alimentación, pues obviamente que no era el correcto. Claro. Por eso yo creo que la alimentación debe de ser siempre no una carga, y un profesional de la nutrición que sepa del tema te va a indicar perfectamente que debes de comer todo. Sí. Todo. Y la alimentación tiene que ser un acto pues muy, muy humano, muy humanizado. Claro. Y sobre todo para los pacientes que tienen diabetes. Entonces ahorita que lo comenta Ana, digo, me viene a la mente esa paciente y digo... Sí, claro, y hay muchos casos de personas con diabetes que a lo mejor tienen un mal tratamiento, que a lo mejor el medicamento, no tanto la alimentación, que también va de la mano, pero que también el tratamiento no es el adecuado. Sí, no, y ahorita Ana Isabel pues ya sabe un poquito más de todo esto, de que hay tantas variedades de insulina, tanto tipo de tratamientos, y que pues hay que ajustarlo a cada paciente. Claro. Entonces siempre el médico tiene que ir de la mano trabajando, cuando sobre todo son pacientes diabéticos tipo 1, siempre tiene que tener el médico un nutriólogo, siempre. Siempre. Y cuando un paciente de diabetes tipo 2 necesita insulina, ¿y qué pasa? Sí. ¿No siempre se necesita? No siempre es necesario, no siempre. ¿En qué consiste? Si ya los medicamentos orales ya no están funcionando, la dieta, el ejercicio, los medicamentos orales, entonces hay que agregar un poco de insulina. O bien que ya el páncreas ya no es suficiente, porque cuando hay diabetes tipo 2 el páncreas todavía funciona. En el caso de la diabetes tipo 1 no hay secreción de insulina. Entonces se tiene que hacer como que una valoración siempre constante, y ahora ya hay pruebas médicas que incluso te ayudan a entender cuánta cantidad de insulina todavía tiene de reserva ese páncreas. Claro. Entonces siempre tiene que haber una valoración constante, y no cuando se instala el tratamiento médico va a ser para toda la vida. Ese tratamiento va a ir cambiando conforme los años, la evolución natural de la enfermedad, porque todas las enfermedades tienen su propia evolución normal, y esta también tiene una evolución normal, y por eso el medicamento se va a ir cambiando conforme pasa el tiempo. De acuerdo a evolución normal, una pausa, yo he visto testimonios de pacientes con diabetes tipo 1 que
pues ellos fueron diagnosticados como en los 80s, cuando todavía no teníamos a la mano glucómetros, tiras reactivas, o sea, era como que a la buena de Dios, ¿verdad? Si me siento mal, me como un dulce. Y las jeringas no eran desechables, se tenían que hervir y pues cargar su insulina. Y en la actualidad esos pacientes están bien, sin complicaciones, sin daños en riñón, en ojos, en pies, todo bien. Entonces sí se puede tener una calidad de vida adecuada. Los pacientes con tipo 1 pueden hacer de todo. Ok, ¿y un paciente pequeño con diabetes tipo 1 puede hacer todos esos cuidados o necesita una persona que lo haga? Sí, pues necesita su apoyo, ¿verdad? Siempre necesita estar como que de la mano con alguien. Sí. ¿Y cuando están en la escuela, cómo le hacen? Cuando están en la escuela, híjole, pues bueno, en mi caso, mi niña ya tiene 16 años, ella ya sabe sus cuidados, ella ya sabe que se tiene que monitorear, pero cuando empezó con este diagnóstico tenía 10 años. Y sí era mucho estrés, mucho temor de que se sintiera mal, de que le fuera a dar un bajón. ¿Tú hablaste con las autoridades de su escuela para que estuvieran atentos en ese aspecto? ¿Para que supieran qué hacer? ¿O? Sí, yo hablé con las maestras, en ese entonces estábamos en primaria. Y sí había la facilidad de que cualquier caso me hablaran, me avisaran. Entramos a secundaria y pues les di así como una breve reseña de lo que era la diabetes tipo 1, los cuidados de emergencia. Y ahora en prepa, al inscribir a mi hija también se les dijo, vive con esta condición, pasa esto, ella necesita su glucómetro, necesita traer alguna glucosa rápida, algún azúcar rápida, porque ahora con la nueva ley que entró a las escuelas, que ya no hay comida chatarra, y ni jugos ni dulces, pues yo fui a hablar, ¿verdad?, para que le permitieran tener sus juguitos a la mano. 15 gramos de carbohidrato simple, rápido para estabilizar. Perfecto. Bien, bueno, ¿cómo acompañan los grupos de difusión a las personas recién diagnosticadas o a las familias que apenas se enteran que tienen un paciente con esta condición? Yo creo que ahorita hay más medios de comunicación. Cuando mi hija se diagnosticó fue en el 2019 y yo empecé a buscar y llegué a un grupo de mamás páncreas, que así le llaman, mamás tipo 1. Pues de ahí me jalaron a otro grupo de WhatsApp y de ahí empezó el apoyo. Oigan, esto, ¿cómo le hago? Su glucosa está en tanto, aplico insulina, va a desayunar esto. De ahí empezó la educación. Después nació la idea de estudiar nutrición, porque yo quería entender cómo funcionaba la diabetes de mi hija para ayudarla, para empoderarla, ¿verdad? Para educarnos. Claro, para saber qué hacer. Para saber qué hacer. Si te lo explicaba el médico, pues a lo mejor no ibas a saber. No, y muchas veces no lo explican, yo creo que por tiempo o no sé, no ¿O será desconocimiento, doctora? Es que a veces los médicos asumimos que todo el mundo ya tiene educación en salud y no es así. Como el médico desde prepa se ha estado educando en cuestiones de salud, prepa, toda la carrera, y los médicos piensan que ya los pacientes saben y no es así. O sea, entender por ejemplo una condición como la diabetes tipo 1 requiere dedicación. Requiere que le expliquen cómo funciona y todo eso. Si a veces las personas explicas una vez, a la siguiente vez que vuelve a consulta otra vez vuelve a tener las mismas dudas. Y luego a la tercera vez vuelve a tener las mismas dudas. Y a veces el médico hasta se molesta porque dice, pues ya te lo expliqué. Sí, pero es que es normal. Vaya, es normal. Y dice Ana Isabel, sí. Sí, y fíjate que eso es una condición pues que a todo mundo nos pasa. Cuando entras en primer contacto con una nueva enfermedad, pues obvio tienes dudas y no las vas a aprender todo lo que te expliquen a la primera, o sea, a la segunda, a la tercera, o en el caso de Ana Isabel, que ya ha vivido esta condición por más de 6 años, entonces ella ya entiende todo y ya ella puede explicarles a otras mamás. Y estos grupos que nos platicabas ahorita de mamás páncreas, ¿son grupos que están activos, que se reúnen o solamente son grupos en redes sociales?
Sí, grupo en red social, tenemos un grupo de WhatsApp que es con el que más comunicación tenemos y ahí pues platicamos del chequeo de nuestros hijos, de sus laboratorios, cómo nos fue en la consulta, qué nos dijo el nutriólogo. Hay mamás de Costa Rica, hay mamás de Veracruz, hay mamás de Sinaloa, de México, Guadalajara. Okay. ¿No es común la diabetes tipo 1 en México? No, no es muy común, es más común la diabetes tipo 2, pero según las encuestas es la segunda enfermedad autoinmune pediátrica después del asma. Okay. Y aquí no tiene que ver, pues, entonces, la genética o como tú dices, que luego a veces te dan un diagnóstico y uno como madre se llega a culpar de que hice mal, que le di para que le diera esta enfermedad. Sí, te llegas a culpar y más que la de familia, pues así como que, pues, ¿qué le dabas de comer? Uh-huh. O sea, porque hay desconocimiento uh-huh. de por qué la tipo 1, ¿verdad? Uh-huh. Uh-huh. Sí, claro, y más si te pones a ver quién de mi familia o de la familia del papá, quién es el que tiene esta condición y ves que nadie, sí. Entonces, ¿a quién culpan? A la madre, ¿verdad? ¿Qué le dio de comer? ¿Por qué le dio uh-huh. diabetes? Así es. Pero entonces, ¿tú buscaste ayuda en estos grupos o cómo te enteraste de estos grupos de ayuda? Pues yo más que nada buscaba informarme, buscaba médicos, endocrinólogos, pediatras. Uh-huh. Entonces, pues de ahí empecé a buscar y llegué a este grupo. Hice una pregunta en Face, creo que a un doctor, uh-huh. y de ahí alguien me leyó. Y de ahí alguien me jaló a un grupo de Messenger uh-huh. y ya de ahí me jalaron a un grupo de WhatsApp. Uh-huh. Donde había muchas familias así, buscando ayudar a sus hijos. Sí. Okay. ¿Todos hijos pequeños? ¿Tú veías así desde veías que también eran de la edad de tu Sí, niña? Diagnósticos a los 4 años, uh-huh. diagnósticos a los 5 años, diagnósticos a los 10 años y todas llegamos con un diagnóstico pues de cetoacidosis diabética. Algunas con más complicaciones. Uh-huh. Dos niñitos que conozco uh-huh. tuvieron edema cerebral, infartos, o sea, ellos estuvieron más graves. Uh-huh. Y todo porque los padres desconocían qué es lo que tenía el niño. Porque no se conocen los síntomas. Claro, es que hace falta más difusión, ¿verdad? ¿O sí. qué es lo que hará falta aquí? Más concientizar, prevenir, uh-huh. prevención a cualquier síntoma, así, pues. ¿Y cómo es que empiezas a notar tú en un niño que, bueno, pues él no te va a decir qué es lo que tiene, a lo mejor un niño pequeño? Uh-huh. Tú a lo mejor tu niña tenía ya 10 años, ya te podía decir que se sentía mal o no sé. Pero un niño pequeño, ¿cómo puede notar un padre de familia, una madre de familia, desde tu experiencia? ¿Cómo crees que pueda uno, para pues, si alguien que nos está viendo, sepa qué hacer? Pues estar alerta a los síntomas, ¿verdad? Mi hija tenía 10 años, pero no me decía me siento mal. Uh-huh. Yo empecé a ver que se me adelgazó muchísimo de peso. Uh-huh. Muchísimo de peso. ¿Aunque comiera igual? Empezó a dejar de comer. Uh-huh. Empezó a dejar de comer. Yo pensaba que pues era por berrinche o algo propio de la edad que no quería comer. Uh-huh. Después empezó a tener mucha sed. Uh-huh. Y cansada. Todo el día estaba cansada. O sea, ¿no quería levantarse? ¿O no quería jugar? No, dormir. Uh-huh. Quería dormir, ella se sentía cansada. Yo pensé que era por el regreso a clases. Acabamos de regresar a clases y acabamos de regresar de vacaciones. Uh-huh. Yo asumía su cansancio ahí. Uh-huh. Pero ya al verlo así, dije, no, algo no está bien. Uh-huh. Entonces un día ya llegando de la escuela, ya no se levantó mi hija. Ya no se levantó. Se quedó dormida, no quiso comer, así. Y ya fue cuando dije, no está bien, vámonos. ¿Y con qué médico fue con quien acudiste tú? Acudimos con un pediatra, él nos recibió, él nos atendió, uh-huh. el doctor Gerardo García, cirujano pediatra, uh-huh. que siempre voy a estar agradecida con él. Uh-huh. Llegamos y él, al verla, dijo, viene mal, hay que internarla, hay que estabilizarla, uh-huh. porque mi hija iba muy descompensada metabólicamente. Nos manejó varios diagnósticos, uh-huh. desde una leucemia, una insuficiencia renal. Uh-huh. Nos dijo, los espero en urgencias. Uh-huh. Y antes de salir ahí del hospital, pues
le hizo una capilar, una leucemia capilar, y ya de ahí dijo, es diabetes, ¿no? Entonces te quedas así cuando escuchas la palabra. Tú no trataste de, o sea, bueno, a veces uno lo hablo desde mi experiencia, yo no me quedo con la primera diagnóstico que me dan, o sea, me gusta buscar varias opciones. ¿Tú no sentiste esta necesidad de pronto de buscar, no sé, con otro médico para que te diera otro diagnóstico? O sea, tú dijiste, sí, pues es diabética. No, yo estaba en shock. Sí, claro. Yo estaba en shock. La semana que estuvimos ahí en el hospital, yo no sabía qué pasaba, no sabía qué, o sea, y ya después como que ya hasta que salimos fue cuando dije, no, hay que investigar, o sea, pues ya está aquí, Sí. hay que investigar. Y ya fue cuando empezaste con los grupos y todo esto. Sí, y ahí me metí a nutrición, me metí a estudiar. Y ya con esto entendiste la enfermedad a fondo. Pues sí, pero de todos modos yo siento que lo que hoy es, mañana no puede ser, entonces siempre hay que estarse actualizando, ¿verdad? Que es lo que decimos, ¿verdad? Que de la parte médica, que también pues hay que estarse actualizando siempre, porque siempre cambian los factores, bueno, no sé, en términos médicos, no sé cómo decirlo, pero van cambiando. Y ahora es más fácil incluso usar varios medicamentos, varias insulinas, ya hay como combinaciones y el monitoreo es más fácil, o sea, ha ido cambiando. Que antes pues no, a lo mejor a ti no te tocó, pero ya tú estudiando esta parte ya veías cómo era antes y cómo es ahora, que sí es un poco más sencillo. Sí, con la tecnología que está avanzando día a día, pues ya es más sencillo. De hecho, ya llegó a México, ya fue el lanzamiento del sensor Freestyle, el 2. Ese ya automáticamente manda alertas al teléfono. Ya no es necesario pasar el escáner. ¿Es costoso un tratamiento para diabetes tipo 1? Pues sí, el costo del sensor son de 1,500 pesos. Tiene una duración de 15 días ese sensor. Y pues más lancetas, tiras reactivas, jeringas. ¿Se hacen chequeos cada cuándo tiene que ir al médico una persona con diabetes tipo 1? Con diabetes tipo 1 cada 6 meses. O sea, son chequeos constantes. Sí, chequeos constantes, laboratorios, chequeo de ojo, de pies. Y una persona que vive con diabetes tipo 1 y que tiene estos cuidados así como deben ser, ¿puede vivir normalmente? Sí, perfectamente, sin complicación. Sí, hay una calidad de vida buena. Perfecto. Sí. Bien, pues ya para finalizar, Ana Isabel, ¿qué recomendaciones generales para mejorar la calidad de vida nos puedes dar desde tu experiencia o de lo que has vivido, no sé, con pacientes, con los grupos de ayuda que tú conoces, que has leído? ¿Qué experiencia nos puedes platicar? Pues acercarse a su profesional de la salud, ¿verdad? Apegarse a su tratamiento médico, a su tratamiento nutricional, que venga de un profesional de la salud. Muchas veces también vamos a tomar licuados o cosas así de que me van a estabilizar la glucosa y pues no, después ya el paciente llega más descompensado. Y pues sí, estar constantemente en sus chequeos, en sus automonitoreos. Y si hay la necesidad de pedir ayuda, de pedir orientación, a lo mejor de otra madre o de un grupo, pues buscarlo, acudir. Luego me imagino que también en esos grupos se van recomendando como a médicos o especialistas, ¿no? También, como de acá en tal parte está este médico, no sé. Pues en el grupo en el que yo estoy, sí, a lo mejor seguir una red social. Porque estamos en diversas partes del país. Del país, sí, claro, no es nada más gente del estado, ¿verdad? Desde todo, perdón, sí. Todo el mundo. Bien, perfecto. Pues algo más que quieras antes de finalizar, Adriana? No, pues invitar a la gente que siempre estén atentos a cualquier síntoma que noten ahí como que no es normal, siempre estar atentos. Y mira, los síntomas son como los típicos que ya conocemos de la diabetes tipo 1 y tipo 2. Pérdida de peso sin motivo aparente, que es una pérdida muy evidente. Exceso de sed y por lo tanto pues orinan mucho. Entonces son así como que los síntomas típicos, ¿no? Orinar mucho, tomar mucha agua y bajar de peso. Y otro síntoma que también es muy común, el cansancio. Por lo general se cansan muchísimo estos pacientes, entonces
de que aunque se no ve, hagan se actividad ve, física, aunque no o sea, hagan actividad cansados física. de levantarse, se ya ven muy, es muy, muy cansados. Y eso es muy común, muy, muy común en los pacientes con diabetes, tanto la tipo 1 como la tipo 2. Entonces, si estamos alerta a lo que pasa, podemos no llegar en la complicación al hospital, sino llegar en un momento oportuno y que se pueda hacer el diagnóstico. Perfecto. Bueno, pues ahí lo tienen. Muchas gracias. Ana Gracias. Isabel. Nos complace mucho que vengas aquí a compartir tu experiencia. Y pues gracias también a ti, Al Adriana. contrario. Y a nuestro público que nos estuvo escuchando el día de hoy, recuerden que también el próximo programa, ¿verdad? Sí, vamos a tener vamos a hablar de diabetes, un tema invitado. así, con otro invitado también. Y pues para que no se lo pierdan y nos ayuden a compartir esta entrevista para que llegue a muchas personas. Muchas gracias y hasta luego.